Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y empezó a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabra del Señor. Ha coincidido que hoy que se celebraba, no ahora en esta misa, pero a lo largo del sábado, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Mañana, si no fuera domingo, celebraríamos la Virgen de los Dolores. Pues ha coincidido que nos encontremos con este Evangelio en el cual también Cristo nos habla de la cruz. Vamos a comentarlo un poquito, porque como siempre el Evangelio pues contiene una enseñanza muy importante para nuestra vida. Fijaros que Jesús les pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos se lo indican y podríamos decir que el pensamiento de la gente era bueno, era elogioso, porque unos lo consideraban como Juan Bautista, que tenía mucho prestigio, otros como Elías, cuyo retorno esperaban, y otros finalmente pues le daban la categoría de un profeta. Por lo tanto, el juicio de la gente no era malo sobre Cristo, era bueno. Sin embargo, ese juicio, como vamos a ver enseguida, resulta insuficiente. Y para nosotros eso también es muy importante, porque también hoy en día puede que haya muchas personas que piensan bien de Jesús, pero no es suficiente. Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro responde, sabemos, ¿verdad? No lo dice en este Evangelio de San Marcos, pero lo explica San Mateo. Sabemos que respondió iluminado por el Espíritu Santo, por Dios. Pedro dice: tú eres el Mesías. Es la respuesta de la fe. En el Evangelio de San Mateo dice después que Jesús le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque esa es la realidad de la iglesia. No en el juicio del mundo, de nosotros conocemos verdaderamente a Cristo. Tenemos acceso a Cristo a través de la fe. Tenemos un conocimiento, podríamos decir, humano de sus obras, igual que muchas personas no creyentes pueden reconocer en la acción de la iglesia una bondad, una eficacia, una entrega por los hombres, un indicio de algo sobrenatural, pero a Cristo profundamente lo conocemos por la fe, lo reconocemos como el Mesías, como el Hijo de Dios. Nos interesa lo que viene a continuación,
Porque entonces Jesús, cuando Pedro confiesa, yo soy el Mesías, tú eres el Mesías, perdón, Jesús entonces les empieza a enseñar. Cuando uno entra en la fe, Jesús también le va abriendo su corazón. La fe no es para los cristianos una especie de dependencia, ¿verdad?, anónima, como si entráramos en el influjo de una fuerza desconocida, sino que por la fe nos abrimos a la amistad con Dios, a la vida de la gracia, a una relación personal con Dios que nos ama. Entonces Jesús empieza a instruir a los apóstoles diciéndoles que el Hijo del Hombre va a sufrir mucho. También les dice que será ejecutado y también les anuncia que resucitará. Pero aunque el Evangelio dice que se lo explicaba con toda claridad, es decir, que Jesús no les ocultaba las cosas, sin embargo, los apóstoles no lo entendían. Hasta el punto que Pedro, y esto es lo que más nos interesa, le dice a Jesús que no quiere que eso suceda. Dice que lo apartó y empezó a increparlo. Entonces fijaros lo que le dice Jesús. Jesús le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Muy importante esto, muy importante. San Agustín, cuando habla del pecado del demonio, dice que, en sustancia, podríamos decir, lo más grave del pecado del demonio es que no se amó a sí mismo por Dios, es decir, no ordenó todo su ser a Dios, sino que amó a Dios pensando en sí mismo. Fijaros, Pedro un poco aquí le pasa eso. Podríamos decir, por eso Jesús le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Podríamos decir que lo que hace el demonio, ¿verdad?, lo que podemos hacer nosotros cuando nos ponemos, digamos, en esa actitud de Satanás, es anteponernos a Dios, ponernos delante de Jesús. Por eso le dice Jesús a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, ponte detrás. Fijaros que tú dirás, esto no nos sucede en la vida, pero hay muchos ejemplos, porque a veces, ¿verdad?, igual alguien te ha hecho daño. Entonces tú piensas, tengo que responder a ese que me ha hecho daño con el rencor, tengo que devolvérsela. Entonces en ese momento tienes que pensar, ¿dónde me coloco? ¿Me coloco delante de Jesús, que ha dicho, tienes que perdonar a los enemigos? ¿O me coloco detrás de Él y le hago caso? Porque muchas veces queremos buscar excepciones a aquello que Dios nos enseña. Pero siempre que buscamos una excepción, es como si nos adelantáramos a Cristo. Y el que se adelanta a Cristo queda fuera del plan de la salvación. Hay que caminar detrás de Jesús, que primero camina a la cruz, después resucita, después sube al cielo y un día vendrá en gloria. El Evangelio de hoy nos enseña también otra cosa muy importante, que además está comentado también en las otras lecturas. Nos enseña dos cosas muy importantes. Una es que la fe no se puede separar de la vida. Pedro había dicho, tú eres el Mesías, pero Jesús le dice, no basta con que te des cuenta de que soy el Mesías, sino que tienes que vivir mi salvación en tu vida. Por eso dice Jesús, el que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz y me siga. Y decía el apóstol Santiago en la segunda lectura, si os habéis fijado, dice, no basta con tener fe, sino que la fe se manifiesta en las obras. Si uno dice que cree, pero después, ¿verdad?, no practica el bien, no perdona, no es asiduo a la oración, no es generoso con su limosna, no intenta luchar contra la pereza, se deja llevar por la sensualidad, discrimina a otros, maltrata, es indiferente al dolor o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Dónde está su fe? Es una fe en la que confiesa que Jesús es Señor, pero se pone delante de Cristo, no camina detrás de Él. La primera lectura, a su vez, que es un texto de Isaías, que se lee después también durante la Semana Santa, nos recuerda que aquel que ha sido elegido por Dios,
es un texto que prefigura a Cristo, sin embargo, no va muchas veces a triunfar en este mundo, sino que va a ser maltratado. Y sin embargo, decía en ese texto, decía, no doy la espalda a los que me insultan, ni a los que me escupen. ¿Por qué? Porque experimento la fortaleza de Dios, porque el Señor me sostiene, me ha hecho duro como el pedernal. Pienso, queridos hermanos, que también nosotros hoy podemos pedir que esta fe en Jesús nos lleve a dejarnos configurar por Él. La fe no consiste en que traigamos a Cristo a nuestro mundo, sino en que Cristo nos lleva al suyo. No en que nosotros lo transformemos a nuestra medida y lo introduzcamos según nuestros intereses y le demos un lugar en nuestra vida, sino al contrario, que acojamos toda la vida que Él nos quiere dar, o mejor, que nos queramos entrañar en Él, que queramos pertenecerle, que queramos ser transformados en Cristo. Si después os fijáis en la oración de hoy, de después de la comunión, hay un texto en el cual se dice, te pedimos, Señor, que el fruto de los dones del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca en nosotros. Muchas veces, ¿verdad?, el sentimentalismo, el deseo de encontrarnos bien, hace que no dejemos que Cristo haga todo su trabajo en nosotros. Pidamos pues eso con confianza, que sea el efecto del amor de Dios, que sea el poder de su gracia, que sea la realidad de la Eucaristía, la que penetre no solo nuestras almas, no solo nuestro interior, sino también nuestro cuerpo, para que toda nuestra vida sea transformada y que sea el efecto de Él, es decir, el amor de Dios, la gracia de Cristo, los sentimientos de su corazón, los que también dominen, prevalezcan en cada uno de nosotros.